Y en temas internacionales le informamos que durante su mensaje de inicio de año, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, lanzó una amenaza a Estados Unidos tras asegurar que toda la Unión Americana está al alcance de sus armas nucleares con un botón en su escritorio. Dijo que ahora que Pyongyang ha desarrollado la capacidad de atacar al país más poderoso del mundo, no iniciará una guerra contra ellos. Sin embargo, el líder norcoreano afirmó que las armas serán usadas solo si su país está en riesgo. Y precisamente para analizar el mensaje de Kim Jong-un, recibimos esta noche al licenciado Martín Morfín. Él es profesor de Derecho Internacional en la Universidad La Salle. Profesor, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, Juan, buenas noches, felicitas. Mucho gusto. Y bueno, vaya tema el que nos toca platicar esta noche, sobre todo, ¿existe este riesgo de que estalle un conflicto nuclear tras estas declaraciones? El riesgo está latente desde mediados del año pasado, cuando ya las armas de Corea del Norte ya podían llegar a suelo americano. La última prueba, que fue en noviembre, ya pueden llegar a cualquier lugar de Estados Unidos. Sin embargo, los expertos por parte de Estados Unidos todavía dudan que se pueda miniaturizar la bomba atómica para que llegue, o la bomba nuclear para que se pueda meter en esos misiles, ¿okay? Antes de que se desintegren en el espacio. Eso es lo que dicen los americanos. Por otro lado, tenemos a los norcoreanos que dicen, sí, ya podemos, ya tenemos las bombas, en cualquier momento, cuando quieran, ya estamos listos con el botón aquí que dicen que tiene Kim Jong-un. Precisamente, profesor, tengo un botón aquí en mi escritorio, lo aprieto y alcanzo a los Estados Unidos. Es las declaraciones del líder de Corea del Norte. ¿Qué respondió Estados Unidos? ¿Qué respondió el presidente Trump al respecto? Sí, Trump en un tweet, de esos tweets arrebatados que está muy acostumbrado él en mandar, dijo, no solamente nosotros también tenemos nuestro botón, sino que es más grande y es más efectivo que el botón de Corea del Norte. Los dos están hablando en metáforas, esa es la realidad. Ninguno de los dos tiene un botón, quiero creer que ninguno de los dos tiene un botón realmente, porque se le cae el café y no vaya a apretar el botón, ¿no? La realidad es que los dos tienen, digamos, las armas nucleares listas. Ese es el mensaje que quieren darnos. Ya están listas y apuntadas. Entonces, en cualquier momento que demos la autorización, se mandan. Eso es lo que realmente quisieron decir los dos presidentes en su comunicación. De palabras, ¿no? Exactamente. Pero va más allá de declaraciones a través de redes sociales. Y ya es un conflicto muy, muy, muy viejo entre Trump y Kim Jong-un. Es un conflicto que ha venido escalando desde que Trump tomó la presidencia, que no ha cesado, que no, de ninguna forma ha bajado, sino que simplemente ha crecido y crecido y crecido. Pero ha sido un conflicto de mucha palabra, de mucha palabrería, de mucho ensayo, mira qué fuerte soy, mira yo cómo soy más fuerte que tú, fíjate cómo yo me puedo responder. Y realmente la mentalidad que va detrás de todo esto es un poquito más complicada, excepto por el lado de Trump, que sí, él simplemente es reactivo, ¿no? Dice algo un presidente y responden con otra cosa. Pero Kim Jong-un ya, digamos, Corea del Norte es un país que tiene profunda crisis económica, profunda crisis política interna, donde la gente no está feliz. Esa es la realidad. La gente no vive feliz dentro de Corea del Norte. Sin embargo, él tiene dos opciones. Una es, lo primero es tener mucha fuerza dentro del mismo país, tener un sistema penal muy fuerte, un sistema dictatorial muy fuerte. Y dos, tener un enemigo hacia afuera y siempre mantener un enemigo en la vista. ¿Por qué? Porque eso evita que existan enemigos internos. Al momento en que tienen un enemigo fuera, le evitan a Kim Jong-un tener revueltas internas. ¿Por qué? Porque están peleando contra el enemigo, ¿no? No pueden andarse peleando entre ellos si tienen al enemigo enfrente con las armas nucleares apuntándoles. Entonces, por eso es que está haciendo todo esto. Ya llegó a un punto donde quiere negociar con Corea del Sur, ya lo dijo, y pues es muy valioso eso y es una oportunidad muy buena que deberían tomar. Precisamente sobre esta posible negociación en próximos días entre las dos Coreas, ¿cuál es la expectativa? ¿Ha respondido Corea del Norte a la solicitud de audiencia por parte de sus vecinos? Sí, en este mismo discurso, de hecho, se propuso que el 9 de enero haya una reunión
en una ciudad fronteriza en Corea del Sur, entre las dos Coreas, para justamente discutir la participación de Corea del Norte en los Juegos Olímpicos de Invierno que se van a celebrar este año. Es fenomenal esto. Fenomenal porque abre la puerta al diálogo. Nada más con eso. O sea, no necesitan tener ningún acuerdo, no necesitan tener nada. Nada más abrir la puerta al diálogo, abrir la puerta a una mesa donde puedan hablar y discutir francamente sin ninguna presión externa. Sería fenomenal. De hecho, incluso ya los coreanos del sur aceptaron esta propuesta y pidieron a Estados Unidos que frenara cualquier tipo de prueba que estaba planeada para esos días en el mar de Japón, que es el mar que está frente a las Coreas, que es donde realizan sus ensayos militares. Entonces, esperemos a ver qué pasa este 9 de enero. Esperemos buenas noticias. Sí, claro, un acuerdo sería lo mejor que podría pasar en estos momentos, ¿no? Después de estas declaraciones y comenzando el año, además. Efectivamente, iniciaríamos 2018 con el pie derecho. Pues entonces, que no haya una respuesta ni un acuerdo aún, pero que haya la posibilidad de dialogar, ya da de por sí una respuesta y ya se está acordando que quieren hablar las dos naciones. Así es. Ya en el momento en que se abre la puerta al diálogo, se puede alcanzar un acuerdo. Si no hay ningún diálogo, no se puede alcanzar ningún acuerdo. Eso es claro, sí. Es determinante. Entonces, esperemos que haya diálogo, esperemos que haya un acuerdo. No va a ser automático, digo, va a tener que pasar. Tal vez el año que entra estemos pensando en un tratado de no agresión o una tregua entre Estados Unidos, Corea del Sur y Corea del Norte. Pero ya se está avanzando hacia algo más pacífico, algo más productivo. Lo que me preocupa realmente es la posición de Estados Unidos, que es y seguirá siendo muy firme en cuanto a no reconocer a Corea del Norte como potencia nuclear y no permitir que incrementen su arsenal nuclear, si es que lo tienen. Pues estaremos, profesor, muy atentos a lo que sucede en los próximos días, sobre todo el próximo día 9. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Con mucho gusto. Y ahora es momento